muchas gracias por estar aquí a todos y muchas gracias a Claudia y a Andrés por invitarme. La verdad que para mí es una oportunidad súper valiosa para poder hablar de temas que me interesan, compartir con ustedes reflexiones. Así que muchas gracias. Lo que yo voy a hacer hoy va a ser como la primera parte, darle a conocer el proyecto de investigación en el cual estoy participando como investigadora responsable, que es un fondo de sintetización. Todavía no voy a compartir con ustedes, digamos, análisis, porque estoy recién empezando el análisis. Pero quiero que ustedes lo conozcan también porque tiene bastante que ver un poco con los temas de diversidad de alguna manera. Y en la segunda parte en realidad me voy a abocar un poco a lo que representa el título de esta presentación, que son en el fondo reflexiones sobre lo que significa hacer etnografía en la escuela, ¿no? Interesante que varios de ustedes están en este proceso ahora, así que va a ser, yo creo que podemos tener una conversación rica al respecto, ¿no? Entonces, el proyecto en el cual estoy es un fondo de sintetización, como les decía, que se llama Aprender en diferentes comunidades de práctica, estudio etnográfico comparativo de la práctica social de una escuela indígena rural y una escuela no indígena urbana en la región de la Araucanía. Las escuelas, el objeto de estudio son dos escuelas. Yo he estado, digamos, realizando una etnografía durante un año, yendo regularmente a estas dos escuelas, un día 1 a 2 días a la semana, ¿no? Que fue durante el año pasado, el 2012. Y son dos escuelas muy distintas. La verdad que la que a mí más me interesaba y la que me movió un poco a realizar este proyecto fue una escuela en una comunidad mapuche en la zona del lago Budi, la zona Lafkenche, de los mapuches, digamos, de la costa, y que es una escuela bastante especial, se dice escuela comunitaria, porque efectivamente surgió con el apoyo de la comunidad. Todos los profesores son mapuches y tenían justamente esa idea, habían pasado por escuelas del magisterio, habían pasado por el sistema y lo que querían era tener un espacio propio en el fondo. Y avalado por la comunidad. O sea, fue muy interesante de que efectivamente la comunidad local tomó este proyecto, lo llevó adelante y de hecho es una escuela que es gestionada por los profesores, pero que cuenta con un comité comunitario, digamos, donde hay quimches, que son los sabios mapuche que participan activamente en las decisiones que se toman. Lo interesante es que me parece que ellos empezaron en el 2005, 2006, en este tiempo ellos lograron aumentar muchísimo el número de la matrícula, ampliaron el número de cursos, llegaron hasta octavo básico, cuando antes llegaban hasta sexto, pudieron mejorar los resultados, con una educación realmente muy orientada al fortalecimiento de la identidad étnica y cultural. Entonces, este caso era el que a mí obviamente me tenía muy intrigada. Y quería entender cómo lo estaban haciendo, cuán distintos eran, digamos. ¿Sí? Y una escuela que además está dentro del sistema, porque, digamos, es una escuela particular subvencionada, pero obviamente que se rige, digamos, en el sistema nacional. No es como una escuela Waldorf, por así decirlo, una escuela, digamos, que está afuera, que se maneja de manera independiente. Ahora, escogí también otra escuela para poder de alguna manera contrastar, ¿no?, lo que estaba pasando en esta escuela, por así decirlo, especial, con una escuela tradicional, digamos, una escuela municipal que tiene características muy distintas porque es una escuela muy grande, son como 300 alumnos, que está ubicada en Villarrica, que tiene una población estudiantil vulnerable, digamos, socioeconómicamente, y tiene un aspecto interesante, acoge niños de distintos contextos sociales. Tiene niños, un buen porcentaje de niños que vienen de las zonas rurales cercanas a Villarrica, niños que vienen de la ciudad misma, y tiene un buen porcentaje alrededor del
30% de niños que son mapuches, y que en realidad están bastante invisibilizados en esta situación. Entonces, ¿cuáles eran mis intereses ya al abordar este proyecto? Lo que a mí me interesaba era ver de qué manera una visión política mapuche orientada a la autonomía del pueblo mapuche, a la autodeterminación. Y entonces lo que a mí me interesaba ver es cómo, digamos, cómo se actualiza esa visión en un proyecto educativo, ¿ya? Un proyecto educativo que tiene la particularidad efectivamente de estar dentro del sistema nacional de educación. Entonces, bueno, y durante el año que estaba ahí he podido ver en la marcha las contradicciones también que esto les genera a ellos. Necesitan al sistema porque para ello también es una fuente de legitimación importante tener, digamos, un proyecto educativo o un proyecto cultural que está dentro del sistema educativo nacional. Es una fuente de legitimación, pero obviamente que les genera algunos problemas, ¿no? Y eso es interesante, bueno, es una de las preguntas que yo tengo también, cómo eso se repercute en las subjetividades, digamos, en sus vidas, en su identidad. Y bueno, en términos generales, la pregunta que me hago es de cuáles son los desafíos de la educación indígena, ¿ya? O sea, implementada por los indígenas, los desafíos que le plantea la educación intercultural. O sea, hoy, o sea, en Chile se habla mucho de educación intercultural, se ha reforzado mucho el tema de la interculturalidad en educación a través de la implementación de la puesta en marcha del sector lengua indígena, que ahora a partir del próximo año se va a implementar en todos los colegios, obligatorio, digamos, ofrecerlo en todos los colegios que tienen un 20% de niños indígenas. Entonces, bueno, el Estado asumió la tarea de educar a los niños en su propia cultura, en su propia lengua, que es bien interesante. Lo que ellos plantean que en realidad no les corresponde al Estado, que la educación indígena le corresponde a los indígenas, ¿ya? Entonces, esta es una discusión que en Chile todavía no se ha generado mucho. Por eso esta escuela es bastante pionera en ese sentido, cuando en realidad en América Latina es una discusión que se ha planteado, digamos, ya. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación entre educación indígena y educación intercultural? Esa es a partir, digamos, de lo que propone este caso especial. Y otro tema que a mí me apasiona es el tema del aprendizaje en términos generales y del aprendizaje en contexto escolar, pero entendido como una participación, ¿no? Entendido como un fenómeno social y especialmente tomando a lo que han propuesto Levy Wenger en el 91 como una forma legítima de participación. Ellos lo definen como una forma legítima de participación marginal en una comunidad práctica. Marginal porque supuestamente hay como un centro que está hecho por los conocimientos, por las prácticas, digamos, que son aceptadas y esperadas en esa comunidad, y quien va aprendiendo se va acercando de alguna manera a ese centro. Se encuentra en una posición marginal, pero que es legítima, porque está en una situación de aprendizaje. En términos más generales, me refiero al aprendizaje como un fenómeno social, como algo que no tiene que ver con contenidos que se aprenden, ¿ya? Que va mucho más allá en ese sentido de lo curricular, porque no tiene que ver con contenidos que se aprenden, y no tiene que ver tampoco con lo que se intenciona, digamos, como aprendizaje, ¿ya? Especialmente Jean Levy insiste mucho en este punto, dice: el aprendizaje se da y no depende de ninguna manera de la enseñanza, ¿no? Estamos aprendiendo constantemente y lo que aprendemos tiene que ver con una forma de ser, ¿no? Con una serie de prácticas que finalmente moldean nuestra forma de ser. Bueno, Jean Levy sobre todo y Rogoff también investigaron mucho este tema del aprendizaje
como un fenómeno social, especialmente en relación por ejemplo, al aprendizaje de oficios, ¿ya? Específico. Pero en realidad han hecho un tremendo aporte, o sea, que en el fondo en el ámbito no formal, de la educación no formal. Pero en realidad han hecho un tremendo aporte también para volver a mirar de alguna manera el aprendizaje en contexto escolar, ¿no? Hay muchas cosas que los niños aprenden y aprenden mucho más, digamos, de lo que no está obviamente en el currículum. Entonces la idea, volviendo un poco al proyecto, era comparar los distintos aprendizajes que se dan en distintas comunidades de práctica, en distintos contextos donde hay distintas formas de hacer las cosas, donde hay mundos de significados diferentes, etc. ¿Qué es lo que pasa ahí con los niños? Ya, ¿cuáles eran mis preguntas, ¿no? En relación a la escuela mapuche? ¿Cómo y en qué medida la escuela Huenehuén, estos son seudónimos, porque no son los nombres reales, la escuela Huenehuén se posiciona como una escuela diferente a nivel de discurso y a nivel de práctica, ¿no? Ellos constantemente están marcando esta diferencia. Nosotros somos distintos, nosotros los mapuches somos distintos y aquí las cosas se hacen de manera distinta, etc. Siempre con esta contradicción, obviamente, de tener que obedecer a los requerimientos del sistema. Y a nivel de práctica, o sea, no es solo discurso, obviamente hay cosas que efectivamente dentro de todas las constricciones que le impone el sistema son distintas. Les puedo mencionar una de manera un poco anecdótica. Todos los miércoles o un día a la semana se juntan en un traún, que en mapudungún quiere decir junta, se junta todo el colegio, los profesores y los alumnos en la ruca, en una ruca que tienen construida ahí en la escuela, y se juntan a resolver situaciones de convivencia, por ejemplo, ¿no? El traún es una instancia típica social mapuche, donde la gente plantea cosas, hace discursos muy largos. Bueno, ellos están reproduciendo esa instancia dentro de la escuela y están a través de esa instancia resolviendo, por ejemplo, problemas de convivencia o malestares. Todos los niños de todos los cursos pueden plantear lo que ellos creen, situaciones conflictivas o peticiones o agradecer, y aprenden a hablar efectivamente a pararse en público y a expresarse. Y después hablan los profesores que de alguna manera, bueno, hay un moderador, hablan los profesores que de alguna manera regulan un poco lo que va pasando. Yo creo que ese es un ejemplo bastante fuerte de una práctica de alguna manera cultural, como ellos la han ido incorporando en el día a día, digamos, como una forma efectivamente para resolver situaciones que pueden ser complejas. Ahora, lo que a mí me interesa es ver aquí, por ejemplo, cómo se posiciona en una escuela diferente en distintos ámbitos, en el ámbito organizacional, en el ámbito de gestión, en el ámbito de las relaciones con la comunidad o con los padres, y yo tengo un ojo especialmente puesto en el tema pedagógico, digamos, que me interesa especialmente, o sea, ver si esta diversidad también se refleja en el ámbito pedagógico. Después, la implementación de un proyecto educativo alternativo centrado en el fortalecimiento de la identidad mapuche, ¿da cuenta de situaciones de aprendizaje novedosas a nivel pedagógico o se impone una cultura escolar estandarizada? Eso es lo que yo le decía, o sea, me intriga bastante la posibilidad de que en un contexto en que supuestamente se recoge el mundo de significado de los niños, ¿no?, se puedan generar distintas situaciones de aprendizaje, que no son las nuestras tradicionales, basadas en un modelo así muy vertical de estar transmitiendo saberes o contenido. Ellos también están siempre diciendo, no, es que nosotros aprendemos haciendo, etc. Pero el punto es cuánto de eso realmente se refleja en una forma, por ejemplo, de enseñar los contenidos tradicionales, matemática, lenguaje, que es distinta. Estos profesores han sido formados también dentro del sistema tradicional, entonces tienen un cierto formato, ¿no? Entonces ver cuáles son los ámbitos en que efectivamente surge algún tipo de innovación en ese sentido, o si hay un tema de cultura escolar que se impone.
¿En qué medida el particular contexto de socialización de una escuela comunitaria genera un ambiente propicio para el aprendizaje escolar? La idea aquí es ver de qué manera el hecho de que haya efectivamente un vínculo muy fuerte con la comunidad, de que la escuela esté especialmente al tanto, involucrada en lo que está pasando a nivel comunitario, eso realmente genera una situación favorable, sobre todo a nivel de motivación. Obviamente no se va a poder medir, digamos, pero en qué manera genera condiciones de motivación especial, digamos, para los niños, para que puedan aprender todos los contenidos que se le van transmitiendo, digamos. Y aquí, ¿cuáles tipos de subjetividades o identidades sociales y culturales se construyen entre los diferentes miembros de la comunidad escolar? Y en particular, evidente que al alero de este proyecto educativo están las distintas individualidades que se relacionan con ese proyecto educativo y que tienen formas de significar lo que son distintas, ¿no? Hay diversidad, digamos, ahí, evidente. Entonces, en particular, bueno, los padres tienen una visión y no todos tienen la misma, está claro. Hay familias que son evangélicas, ¿ya? Y eso es un gran tema, digamos. Es una pregunta clara sobre la diversidad, o sea, cómo un proyecto educativo tan fuertemente centrado en el tema del fortalecimiento de la identidad mapuche y de un tipo de identidad, o sea, de una forma de ser mapuche que es la que ellos creen que es la válida también, ¿no? Porque los antropólogos, bueno, en muchos casos, muchas veces han dicho, no, pero se puede ser mapuche y evangélico a la vez, porque obviamente tenemos una visión distinta de lo que es la identidad. Entonces es una visión bastante, bueno, esencialista, ¿no? Que ellos tienen.